Yo me puse a buscar los números y me encontré que en ese mismo periodo los ingresos del gobierno, incluyendo tanto los recursos internos como los préstamos, fueron 1.723.000 millones de pesos. ¿Cómo es? Una suma astronómica, que ninguno de nosotros entendemos eso. ¿Sabe qué me dio a mí? Que los 197.000 millones de subsidios y son alrededor de un 10-11% de todo ese gasto. Es decir, hay un 90% del gasto que no está afectado por eso. Entonces, eso me quiere decir que el problema, y lo he repetido varias veces, no es solo el problema de los subsidios y el Banco Central, sino que hay un problema. El gobierno transfirió en ese mismo periodo 175.000 millones de pesos al sector descentralizado y autónomo. Y normalmente de eso, cerca de 80.000 fueron para gastos corrientes, fundamentalmente sueldos. Imagínate si tú en esos años tuviese hecho un ahorro de un 10%. Estás hablando de 197.000 millones. O sea, es mucho dinero. Es mucho dinero. Entonces, hay un desorden en el gasto público en el país. Por más que me quieran sacar cuenta, hay un desorden, hay descontrol. Por ejemplo, a nivel, el gobierno transfiere al sector descentralizado cerca del 25% de su presupuesto todos los años. Y entonces son 50 o 60 mil millones de pesos. Pero no y entonces no tiene, eso se ejerce, ese gasto se ejerce sin mucho control. Los mismos niveles de inversión que ha tenido el gobierno en los últimos años, que son elevadísimos. Nadie fiscaliza aquí cuánto cuesta una obra. Yo vi unos contenedores que hicieron en la Núñez de Cáceres y a la semana lo vi roto. No, pero no es eso nada más. Entonces, los parques Canquiña que andan por ahí, lo hacen y al mes están construyendo otra cosa. ¿Quién supervisa que se haga eso? Se inauguró un parqueo en la universidad de 1.000 millones de pesos y estamos peleando por buscar 30 millones de pesos para un intersemestral de los estudiantes. Sí, hay un problema en la prioridad del gasto en el país. Hay un problema serio. Estamos de acuerdo en eso. Y entonces, desde el gobierno, y cuando digo desde el gobierno no me refiero a este gobierno, desde los gobiernos, nunca se ve eso. No, mira, aquí hay un problema de supervisión general. Y eso yo lo he dicho varias veces y lo digo, que empieza con el presidente de la República. Yo, por ejemplo, siendo presidente de la República, yo tengo que ir a los ministerios a ver qué están haciendo los ministerios, no que ellos me digan a mí lo que están haciendo y que yo le crea. Aquí hay un problema. Yo tengo que ir a los sitios a supervisar a la gente que está bajo mi... A nivel general del Estado vemos eso, pero a nivel de la gestión de las finanzas peor todavía. Pese a que hemos avanzado y a que hemos implementado una gran cantidad de reformas. Y la Contraloría está jugando un rol importante en eso. Pero no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Yo creo siempre, me gusta retomar el tema de la paranoia constructiva de Oppenheimer. Sí, nosotros no tenemos paranoia constructiva. Para nosotros todo está bien. Y yo soy de lo que digo que tú siempre puedes hacer las cosas mejor de lo que lo está haciendo. Entonces aquí tenemos una cultura de que todo está bien. Yo digo esto y hay alguien que viene y me saca todas las leyes que se han aprobado de la reforma presupuestaria. Perfecto, yo las sé y las conozco. Ahora la mayoría no se aplican. Se aplican. Hay una ley, por ejemplo, de cuenta única del Tesoro. Porque aquí las instituciones descentralizadas tienen cerca de 7.000 cuentas. 5.000 cuentas hay a nivel general. 7.000 o 5.000 dicen. Una cantidad, o sea, una gestión de tesorería absurda y disparatosa. O sea, tú no puedes tener una dispersión en el Estado. No, y no solamente de los recursos. Cuando el Estado, el gobierno central a veces está necesitando 1.000 millones de pesos y tiene que cogérselo a la banca. Y hay instituciones del sector descentralizado que tienen esos recursos 4 y 5.000 millones puestos en certificado. Pero peor aún, ¿tú sabes cuál es el problema también? La discrecionalidad con que algunas instituciones manejan los recursos, que ellos deciden dónde invertirlo. ¿Dónde invertirlo? ¿Cómo manejan los sueldos y los salarios? Hay una locura en términos de los sueldos. Hay funcionarios de cualquier categoría que ganan 5 veces lo que gana el presidente de la República. Sí, eso es terrible. ¿Por qué? Porque son instituciones que tienen un manejo multimillonario de manera muy particular y propia, pero eso lo sabe todo el mundo. No, y eso no, eso no lo cambia nadie. ¿Quién toma la decisión de corregir eso? Debería ser administración pública.
no administración, que está haciendo un trabajo. Que Ellos está están haciendo sometiendo, ahora acaban de someter unos proyectos de ley de regulación de los sueldos y los salarios, y entonces, ahora, han tenido que pelear muchísimo porque hay oposición política, porque bueno, lo que está planteando... Eso te iba a decir, el problema del gasto para mí está también en lo que es que los partidos se han convertido en fuente de empleo. Vamos a ver si en el Congreso ahora, los senadores y los diputados que tienen barrilitos, que gastan 125 millones en estufa y nevera para el Día de la Madre, tanto, vamos a ver si ahora ellos van a querer someterse a esas cuestiones que estuve viendo los proyectos y están muy bien estructurados, están muy bien armados, están muy bien intencionados. Ahora, la clase política que hace las leyes estará dispuesta a aceptar eso, a que le pongan regulación. Difícil. No creo. Nelson, volvamos al paquetazo. Vamos a ver ahora las implicaciones del paquetazo. Han aumentado el impuesto sobre la renta de un 25 a un 29%. ¿En quién recae eso y de cuánto estamos hablando que se podría recaudar vía el impuesto sobre la renta para fines de reducir el déficit? Bueno, como está planteado lo que aprobaron, los 4 puntos adicionales que aumentaron es fundamentalmente para las empresas, es decir, a título personal, lo que declaran renta, a título personal, los trabajadores posiblemente no estén directamente impactados por esto. Ahora, ¿qué puede pasar? Podría pasar como siempre, los impuestos tienen una serie de mecanismos de traslación, de impacto, de percusión final que nunca uno puede medir hacia dónde se impacta. Teóricamente no debe impactar sobre la persona, sobre la gran masa, porque se está poniendo sobre las sociedades de capital, sobre las empresas. Sí, pero cuando tú hablas de un 25 o un 29%, tú también te estás hablando de la clase media empleada y que gana una cantidad, por ejemplo, mayor a 30 mil. Sí, no, pero el impuesto está establecido para las empresas. Para las empresas, sí, nada por más. 2 años. Ok, no para la persona, no para los trabajadores. Los trabajadores no. Eso es una parte ahí positiva. Ahora, ¿cómo va a impactar eso a los pequeños y medianos negocios? A las pequeñas y medianas empresas? Y te hablo por sentimiento propio. Los hijos míos tienen un pequeño negocio que yo lo he motivado a que tengan todo legal dentro de la renta. Craso error. Y eso, alguien me dijo eso, me dijo, tú estás puteando a esos muchachos. Yo, como buen Quijote, lo he inducido a que lo hagan todo. No, pero eso es correcto, eso es correcto. Pero bueno, ¿cómo va a impactar en ese pequeño negocio de esos muchachos el aumentarle la renta de 25 a 29? Cuando sí yo creo que debió insistirse en el tema del impuesto a los patrimonios. Eso sí, yo estoy de acuerdo plenamente con eso, porque ese sí es un impuesto directo. Cuando a mí me graban mi riqueza de manera particular, yo no tengo mucha facilidad para trasladarla a otro nivel. Entonces, eso sí y lo sacaron. O sea, yo creo que era bien lo que estaban planteando en términos del impuesto a los inmobiliarios. Yo creo que está bien. Que el que tiene una casa de 5 o 6 millones de pesos, bueno, que no pague, eso está bien. Clase media no puede accesar a una casa de más de ahí. Ahora, el que tiene una casa de más valor de ahí, entonces no me puede decir a mí que es pobre. O el que tiene 5 casas que valen 20 millones de pesos, tampoco no puede decir que es pobre. Tiene que pagar impuestos. Entonces yo en eso no tengo miedo, Como hay gente que le tiene miedo y niega todo lo impuestos. Lo que pasa es que esos grupos son los grupos que tienen influencia mediática. Ese es el problema. Entonces son los que fueron a negociar al Congreso y son los que han derivado que la reforma se oriente hacia donde no le impacta. Entonces, ahí es donde los estados y los gobiernos tienen que ejercer su poder. La zona franca dicen que es un golpe mortal. Bueno, la aplicación de un 2.5% a las ventas en el mercado local. Y en el caso de la zona franca, y ya la zona franca que habían estado recuperándose en los últimos, pero tenían ya varios años, 6, 7, 5 años en caída y habían logrado recuperarse, no sé ahora, aunque le están estableciendo el impuesto a las operaciones que ellos hacen de comercialización interna de sus productos. Pero eso yo, desde mi punto de vista, eso no es problema. Sí, yo no pienso que podría tener un impacto tan grande porque no creo que ellos vendan una magnitud ¿Qué tan magnitud grande. venden acá? No conozco realmente qué magnitud venden,
pero... No, y además el régimen, por ejemplo, de exenciones y subsidios a la zona franca, sí lleva muchos años en este